Bien, continuamos con estas jornadas de los retos éticos del periodismo en la era digital. Y a continuación vamos a asistir a la conferencia sobre la información no es un espectáculo que nos va a deleitar Luis del Val. Luis del Val, un hombre suficientemente conocido, es periodista que comenzó a publicar sus primeros trabajos periodísticos ya en aquel antiguo diario Pueblo y en el semanario Sábado Gráfico. Después fundó en Zaragoza el Partido Socialdemócrata Aragonés y fue elegido diputado a Cortes por Zaragoza en el año 77, en las primeras Cortes. En 1978 ocupó el cargo de director general de cooperativas y empresas comunitarias y durante los años 80-82 fue director general de Radiocadena Española. Entre los años 83 y 86 trabajó en la cadena SER. Fue colaborador asiduo de Interview y también de Diario 16. Ha trabajado en la revista Tiempo y ha sido guionista de programas de televisión. Es autor de 2 comedias musicales y de varios libros de narrativa y de ensayo. Ha recibido numerosos premios, entre los que podemos destacar el Premio Café Gijón en 1987. En el 90 recibió el programa de la COPE, el Premio Ondas, y en el año 2002 un segundo premio Ondas. En el 92 recibió también el premio Micrófono de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio-Televisión. Es colaborador de la cadena COPE y columnista semanal de OTR Europa Press y además escribe un artículo los domingos en ABC y una tercera todos los meses. Es un lujo poder contar aquí con su presencia y con su magisterio. Yo voy a dejarle todo el escenario para él porque os puedo asegurar que lo va a llenar más que de sobra. Muchas gracias, Luis, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus enseñanzas a nuestros alumnos. Y yo espero que sigan manteniendo el listón alto de la conferencia anterior porque han intervenido muchísimo. Entonces, después, darles la palabra porque de verdad, ya sé que siempre presumo de ellos, pero es que da gusto oírlos debatir. Te dejo con ellos y le damos un aplauso. Muchísimas gracias, querida decana. Yo suelo hablar de pie porque yo he sido bajito desde la más tierna infancia y cuando iba al teatro y al cine siempre había una persona más alta que yo delante que no me dejaba ver bien. Y entonces ahora en las charlas aprovecho para ponerme de pie porque les veo a todos ustedes de una manera absolutamente límpida y sin obstáculos. Cuando me llamaron para esta charla, que yo espero que ustedes reciban con benevolencia, me acordé de unas navidades pasadas en Nueva York cuando mis hijos eran todavía pequeños. En Nueva York en invierno hace mucho frío y además es un frío muy húmedo y además nieva o llueve. Y entonces hay que estar muy pendiente del clima para saber cómo vas a organizar la jornada. Afortunadamente hay un canal de televisión, el canal de televisión en Nueva York, que te da un resumen de 5 o 6 minutos con las noticias del día y sobre todo sale un señor japonés que te cuenta el tiempo que va a hacer, con lo cual a mi hijo le gustaba mucho porque traducía los grados Fahrenheit en grados Celsius y sabíamos qué temperatura nos aguardaba en el exterior y cuáles iban a ser los acontecimientos meteorológicos. Y una mañana, al levantarme, observé que una de las cosas que hacían en ese noticiario, en ese telenoticias de 5 o 6 minutos, era la imagen de una persona que estaba limpiando unos cristales en esos edificios enormes. Ya saben que
en la parte de atrás hay unas grúas para limpiar los cristales, se había descompensado el andamio y el hombre había tenido un accidente, no había estado a punto de caer, no había mucho peligro, pero realmente las imágenes eran vistosas, eran brillantes y, bueno, las daban. Cuando salí de la ducha vi que volvían a repetir las imágenes, bajamos a desayunar y cuando subimos ya para salir a la calle vi por tercera vez las imágenes del señor del limpiacristales al cual se le había movido un poquito la plataforma. Y entonces reflexioné, porque había habido un doble asesinato en Nueva York, que era una noticia mucho más importante que la del desequilibrio del limpiador de cristales, pero ocupaba mucho menos tiempo. Y entonces empecé a pensar por qué ocupaba mucho menos tiempo y di en la clave de que del doble asesinato no había más que imágenes estáticas del lugar del crimen y sin embargo un aficionado, entonces todavía no estaban los smartphones y estas capacidades sencillísimas para grabar, y alguien había grabado y había trasladado la imagen. Y entonces me di cuenta de que la imagen superaba jerárquicamente a la noticia. Es decir, que la noticia lo hacía importante, no el hecho de que la noticia fuera importante en sí, sino de que fuese acompañada de la imagen. Y cuando volvimos de Nueva York, empecé a reflexionar sobre esto y me di cuenta, por ejemplo, de que en los 10 años que yo llevaba colaborando en la revista Tiempo, cada vez que hacían, cada 3 años o por ahí aproximadamente, o cada 4, hacían una remodelación de maqueta, te llamaba el director o el adjunto a la dirección y te decía, mira, el artículo, vamos a hacer una maqueta nueva y el artículo hazlo 2 o 3 líneas más corto porque la maqueta va a ocupar menos espacio, de tal manera que desde que empecé hasta que terminé la colaboración en aquella revista, cuando terminé el artículo era como, yo creo que unas 12 líneas más corto y la fotografía era como 3 veces más grande y el recuadro como el doble. Es decir, que cada vez, incluso en lo que llamamos la galaxia de Gutenberg, la imagen se imponía y lo que llamábamos el texto cada vez se veía reducido. Basta pasar esa media hora o esa hora angustiosa antes de un telenoticias para saber enseguida cómo el editor inmediatamente pregunta sobre la noticia si hay totales, si hay colas, es decir, si hay imagen, porque al final la imagen jerarquiza tanto la noticia que la noticia es importante si tiene imagen. Hay otro aspecto que le produce un efecto perturbador en lo que pudiéramos llamar las noticias, y es que la televisión cuenta con un elemento añadido que es el elemento cinético, el movimiento. Nosotros vemos el mundo en 3 dimensiones. Hay una altura, hay una anchura y hay una profundidad. Yo veo a ustedes en 3 dimensiones, ¿no? Y ustedes me ven a mí también en 3 dimensiones. Sin embargo, la pantalla del televisor solamente tiene 2 dimensiones. Es larga y es ancha, no tiene una altura y tiene una anchura y no tiene 3 dimensiones. Sin embargo, cuando pones en marcha el aparato, el movimiento cinético, es decir, el movimiento, o sea, el fenómeno cinético, cine es movimiento en griego, como todos ustedes me imagino que recordarán, produce la sensación de que lo que vemos en 2 dimensiones en realidad tiene 3. Y eso le añade lo que pudiéramos llamar un plus de veracidad. Una veracidad que cuando viene en el mundo del cine, en el mundo de la filmografía, en el mundo de las películas, viene en la televisión,
Cuando el realizador decide en un momento determinado congelar la imagen y se produce esa sensación de que aquello se ha paralizado, que no es una sensación sino que es una realidad, la tercera dimensión desaparece y lo que vemos ya no son 3 dimensiones, sino que vemos una fotografía proyectada sobre el televisor que tiene solamente 2 dimensiones. Nosotros tenemos, aparte de los 5 sentidos más tradicionales en el saber común, tenemos 2 sentidos más, el sentido cinestésico y el sentido cenestésico. El sentido cinestésico es el del movimiento, por el cual, afortunadamente, cuando nos movemos no tenemos que estar mirando al suelo para ver dónde ponemos el pie, y el cenestésico, que es complementario, nos da una aproximación racional de dónde está nuestro espacio. Es decir, que yo no necesito mirar la tableta, que la tengo aquí, ni mirar el reloj del teléfono móvil, porque me han dicho que hable hasta un determinado momento aquí, para saber dónde están, porque tengo sentido cenestésico. Estos 2 sentidos, a los cuales no se da importancia, son verdaderamente básicos para nuestro desarrollo psicomotriz, y de ahí que a veces, cuando se producen trastornos de crecimiento, por ejemplo los adolescentes, verán ustedes que los adolescentes tiran mucho las cosas, tiran los vasos, se les caen las cosas. No es que se hayan vuelto más torpes por un producto, por un efecto inmediato de la alteración hormonal, sino que el crecimiento les está produciendo una alteración de su sentido cenestésico y no saben que son más grandes y hasta dónde llegan sus brazos. Es decir, que no hay que criminalizarlos por eso. Pero la televisión, además de este aspecto que pudiéramos llamar de trampantojo de la realidad con su tercera dimensión, posee otro factor determinante de su naturaleza, y es que la televisión puede ser un medio informativo, pero de una manera fundamental la televisión es un entretenimiento y por tanto un espectáculo. Espectáculo significa atraer la atención con los recursos de todo espectáculo, y eso significa, en aras de la veracidad informativa, que no tiene nada que ver, porque una cosa es el espectáculo, una cosa es el teatro, una cosa es el circo y otra cosa es la información. Sin embargo, al ser la televisión también, además de ser un medio fundamentalmente de entretenimiento y de espectáculo, al ser también un medio informativo, de alguna manera, de alguna forma, de bastante manera y de bastante forma, esa influencia del espectáculo se apodera también de la información. No sé si habrán observado ustedes que las televisiones comerciales, cuando llegan las noticias, generalmente abren con un muerto, con un accidente, sobre todo si tiene imágenes, con un accidente, con un asesinato, con una carretera, con un coche chafao, con un funeral, con algo que sea verdaderamente fuerte. Es decir, con algo de lo que en la ortodoxia informativa podríamos denominar algo amarillento. Yo he estado estos días últimamente tan responsabilizado por esta comparecencia ante ustedes que tan nervioso me pone. He estado observando cómo abrían algunas de las televisiones y realmente casi todas abren con un muerto, que luego, bueno, pues en el cúmulo de las noticias al día siguiente ni siquiera aparecen en la primera página de los periódicos, porque los periódicos, la galaxia de Gutenberg, tiene otro tipo de jerarquía de valores y otra ética. Hace 9 años había yo terminado de escribir una biografía novelada de Ignacio de Loyola y salí tan empachado del siglo XVI
que sentía unos deseos irrefrenables de introducirme en la época contemporánea y decidí escribir una novela por la televisión. Recuerdo un viejo profesor que en los años en los que se necesitaba un visado que no te concedían hasta dentro de 6 o 7 meses para traspasar el telón de acero, logramos pasar desde Viena, logramos pasar al otro lado del telón de acero con un coche alquilado, y después de estar 4 o 5 días allí, mi amigo, el joven profesor entonces, dijo a la vuelta: «Qué ganas tengo de volver a Viena para revolcarme en el lodazal capitalista». Bueno, pues yo tenía ganas de revolcarme en el lodazal contemporáneo y escribí una novela de éxito bastante magro que se tituló «Estamos dentro» y que presentó Manuel Campo Vidal, al cual, por cierto, le gustó muchísimo. Trata de la historia de los amores de un presentador de televisión, hijo de una familia muy modesta, que va escalando poco a poco prestigio dentro de la presentación de los informativos, y de una hija de muy buena familia, de la burguesía, que comienza haciendo un periodismo agresivo que le da cierta notoriedad, pero siempre acompañado de un poco de espectáculo, y al final deviene en espectáculo, lo cual produce 2 divorcios, el divorcio del amor de ellos dos y el divorcio de sus carreras. Aunque dicen que es una grosería citarse a sí mismo, yo es que creo que el principio del capítulo 9 les va a ilustrar a ustedes mejor que mis palabras lo que yo pienso de lo que sucede actualmente. Se acaba de morir uno de los cámaras de la empresa comercial de televisión. Hay un gran jerarca que se llama Tabulier. Siempre suele haber un extranjero en las cadenas de televisión españolas, y esto es lo que escribí hace 9 años, de lo cual me siento responsable. El subsecretario, capítulo 9. El subsecretario del Ministerio de Defensa estuvo pidiendo a Tabulier que no diera la noticia de Marcelo Torán durante toda la mañana, mientras la jefa de prensa del Ministerio llamaba a Ortega a cada hora para pedirle que congelara la información hasta que ellos sacaran la nota oficial. Aquel día, a las 19 horas, todavía no sabía si íbamos a abrir o no con la muerte de Marcelo Torán, hasta que Ortega llamó al ministerio y les dijo por su cuenta y sin consultar a Tabulier que abriríamos con esa noticia, lo que motivó que hubiera que enviar una cámara al despacho del secretario de Defensa para grabar la nota oficial, leída por el alto cargo, grabación que llegó por los pelos a la cabina de producción y se emitió a las 21:01 sin haberla visto previamente. De haber existido una equivocación, podríamos haber emitido una entrevista con el presidente de la Asociación de Amigos de los Animales o con el portavoz de la comunidad gay y de lesbianas. Ortega y yo habíamos pasado la mañana y parte de la tarde en los archivos, y el material que se tenía, tanto de la imagen del propio Marcelo Torán como de algunos de sus trabajos emitidos, fue la base para editar un documento bastante completo donde se alababa su honestidad profesional, la calidad de sus reportajes, a la vez que emitíamos testimonios de 2 corresponsales que casualmente se encontraban en Madrid y le habían conocido. Tabulier sugirió el envío de una cámara al domicilio de sus padres, pero Ortega se negó rotundamente, negación que fue admitida sin protestas. Mentiría si confesara que me afectaba profundamente la muerte de Marcelo por la amistad que hubiera podido tener con él, porque no había tenido ninguna. Lo recordaba superficialmente cuando cada 2 o 3 meses pasaba por la cadena, pero me dolía la muerte en sí de una persona joven, la desaparición súbita de alguien que tenía sus proyectos, que se jugaba la vida
por conquistar un puesto al sol del trabajo y que había perdido esa vida. Es curioso, pero el terrible suceso palió mis desasosiegos personales a raíz del aparente rompimiento con Katy, esa especie de cordura que nos impone cuando en el espacio de las comparaciones observamos que una quemadura superficial es más leve que una rotura de peroné y un quebranto en los huesos es menos grave que un accidente de columna que te condena a la silla de ruedas y aun esta preferible a la muerte. Lo que nos duele tiene importancia por cuanto nos perturba, pero nuestra subjetividad eleva los dolores a planos alejados del raciocinio. Al día siguiente, Ortega entró en el cubículo que me habían asignado, no mucho más pequeño que el del editor, y me dijo que salíamos a comer fuera, a un mesón al que nos escapábamos en momentos excepcionales, como la proximidad de las Navidades, la noticia de algún premio o, como en esta ocasión, la hipertrofia de jornadas demasiado intensas que requerían un cierto alejamiento, porque la ensalada y el sándwich tampoco representaban un momento de tranquilidad, puesto que se quebraba con las visitas de los redactores, generalmente redactoras, para consultarle algo a Ortega. Ya he confesado que no íbamos muy a menudo al mesón, pero siempre hacíamos lo mismo. Estudiábamos la carta con un gran interés, como si en lugar de haber recorrido 3 kilómetros en el coche, viniéramos de un largo viaje y pedíamos de manera invariable alubias de primero y chuletas a la brasa de segundo. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo ni comentábamos la coincidencia, pero formaba parte de una especie de rito que cumplíamos con exactitud. «Te noto algo tirante», le dije a Ortega tras comprobar su largo silencio. «Sí, no salto por las paredes es debido a la edad, ya no tengo agilidad para estas cosas». «¿Hay algo que yo no sepa?» «Posiblemente, no lo sabe casi nadie, pero pronto será de dominio público. Marcelo Torán no era empleado de la cadena». Yo creía y yo. Tabulier parecía que había perdido algo más que a un empleado, algo así como si hubiera perdido un hijo. Ha estado recibiendo condolencias de los otros medios como si fuera su padre, y ni siquiera era su patrono. Pero emitíamos sus reportajes, recordé con vacilación. Sí, cuando me gustaban. Y yo también creía que era nuestro corresponsal, pero era un freelance, y todavía peor, le racaneaban los reportajes y le debían los 3 últimos que habíamos emitido. O sea, la esclavitud periodística del siglo XXI. Págate los viajes, págate la comida y el alojamiento, y ya veremos si te pagamos algo nosotros. ¿Nos van a poner tibios? No, negó Ortega con rotundidad. Hay mucho miedo y mucho periodista en la calle, y lobo no come carne de lobo, sobre todo si es entre ejecutivos y patronos. Se quedará en el anecdotario chisme de café para iniciados, chismorreo que no pasa factura. Me ha sacado de la cueva para contarme esto. Y para algo más. Tabulier quiere que sigamos abriendo con la muerte de Marcelo Torán y ya está bien. Me presto a poner muertos en la cabecera porque los muertos evitan que se nos vaya la audiencia, pero me niego a emplear los muertos propios para el mismo fin. Ya sé que somos más un espectáculo que un medio informativo, pero no puedo prostituirme hasta el punto de ser cómplice de esta operación carroñera. Creo que este chaval, Marcelo, se merece un poco de respeto, y si consiento hoy, mañana será la llegada del féretro en el avión militar y al otro el funeral, y más tarde te veo entrevistando al padre o a la madre a ver si rompen a llorar delante de las cámaras y nos levantan el sare de los cojones. Siempre has pactado con Tabulier. Esta vez no quiero pactos, porque será hacer concesiones que me repugnan. Ya sé que me contradigo con todo el catecismo que te he ido dando estos años, y ya sé que esto va derivando a que presenciemos concursos en la televisión que consistirán en ver quién mea más lejos, primero con biombo, luego sin biombo y con imagen difuminada. Y por fin aparecerán los tíos con la polla en la mano, eso sí, nunca en horario infantil, porque para la hipocresía somos unos ingenieros refinados. Y luego antes, depende del ser, las chicas se darán pellizcos en el coño para lo mismo y habrá una Miss Meada Lejana y un Mister Meada Lejana. Y entrevistaremos a sus novios y a sus novias que dirán que están muy ilusionados de que conozcan a su pareja con pelos y señales. Y no te digo las madres protestando porque midieron mal la meada de su niña, que menudos pizcos se daba a su hija
hija para salir triunfadora en el corral de una tía que tiene en el pueblo. Y ya sé, cuando llegas a la hipérbole, le interrumpí, te pones estupendo. Pero yo no soy Max Estrella. Y los esperpentos de Valle Inclán parecen cuentos morales para niños inocentes comparados con lo que está sucediendo en la televisión. Al fin y al cabo, la única malicia que se le ocurriría a don Ramón María era exhibir a un disminuido psíquico, lo que antes se conocía como el tonto del pueblo, para excitar la limosnería. Pero jamás se le pasó por la imaginación, ni en sus peores tardes de irritación, poner a una madre a contemplar cómo a su hija se la folla un tío debajo de una sábana y luego comenta la acción, como si se tratara de una jugada futbolista o de un incidente en la confección de un vestido. Joder, ¿no ves la televisión? Muy poco, la verdad, me lo creo. Por eso conservas todavía cierto equilibrio, a pesar de que ya sabes que trabajar en televisión perjudica seriamente la salud, completé. A la vuelta, cada uno ingresamos en nuestros cubículos, pero Ortega vino a verme en 3 o 4 ocasiones en apenas una hora, cosa que no era muy frecuente. Se le notaba con una impaciencia que no era muy usual, porque estaba nervioso, pero lo disimulaba con una aparente calma que representaba con tanta seguridad que la mayor parte de la gente lo tomaba por flemático. En la última ocasión ni me sugirió cambios ni me indicó preferencias. Se sentó en la única silla que había aparte de la mía y se puso a mirar lo que estaba consultando en la pantalla del ordenador como si fuera un becario en prácticas. Dudé un momento, pero seguí con mi trabajo porque con Ortega seguía la misma táctica que con mi hermano. Voy a subir a ver a Tabulier, me comunicó al cabo de un rato. ¿Discusión fuerte? No creo. Estoy muy cansado. Se levantó, fue hasta la puerta y la cerró para evitar que alguien de la redacción entrara para formular alguna consulta. Esto escrito hace 9 años es exactamente lo mismo que pienso ahora. Creo que hay una influencia malsana del espectáculo. Creo que es muy difícil sujetarse de esa influencia tremenda sobre lo que es el espectáculo, y creo, indudablemente, que todos somos un poco víctimas de ellos. La objetividad es imposible, absolutamente imposible. Yo querría hablarle de 3 o 4 temas más, pero estamos muy mal de tiempo. Yo les quisiera hacer una distinción en el mundo del periodismo. Están los que los clásicos llamaban amarrados al duro blanco, los que remamos, y están los armadores, que son los dueños del barco, los empresarios. A nosotros, a los que remamos, nos interesa que no haya tormentas y que gane dinero el empresario, porque así no nos despachará. Pero nuestros intereses no son los mismos que los del empresario, porque lo nuestro es un oficio extravagante y es contar lo que creemos, al final con cierta subjetividad, porque nadie es objetivo, solamente los objetos pueden ser objetivos, no los sujetos son siempre subjetivos. La objetividad del sujeto es como la enfermedad sana. Para no caer en el oxímoron, yo les querría hablar de que una prueba de ello se celebra todas las semanas, varias veces en los campos de fútbol. 2 equipos juegan. El delantero centro se adentra en el área, cae. Es un hecho objetivo. Pero inmediatamente las personas que han visto objetivamente aquello, cada uno piensa de una manera distinta. Los del equipo del delantero creen de una manera absolutamente convencida que aquello es un penalti porque le han puesto una zancadilla. Y los del equipo del defensa
están absolutamente convencidos de que aquello es un juego viril y que el delantero del equipo contrario es un flojo que se ha tirado. Yo les recomendaría, cuando tengan tiempo, que se lean la biografía de una persona que no era periodista profesional, pero escribió los mejores trabajos periodísticos. Era una judía llamada Hannah Arendt. Cuando tenía 17 años se enamoró de Heidegger, que tenía 35, en Alemania, le daba clases de filosofía. Y luego se desenamoró cuando vio que Heidegger se apuntó al partido nazi en sus principios, cuando parecía que aquello era la salvación. Y ya en Nueva York, en 1961, vino a cubrir la información del juicio sobre uno de los carniceros nazis, Adolf Eichmann. Y Hannah Arendt escribió unos artículos impresionantes, unas crónicas subjetivas, donde hizo dos cosas. Una, explicar que la banalidad de la maldad era lo que había permitido el terror de los nazis, y otra, señalar que los consejos judíos eran los que ponían las víctimas para la deportación, cosa que le valió que toda la comunidad judía de Estados Unidos dejara de hablarle. Hagan ustedes lo que puedan, líbrense de las influencias y salven la independencia. Mientras haya independientes que remen el barco, el periodismo tendrá salvación. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para que cualquiera de vosotros le pregunte al orador aquello que tenga por conveniente. Yo no voy a hablar ni me tenéis que preguntar nada a mí. Yo simplemente daré la palabra a quien la pida. ¿Quién es el primero? Tú. Le oigo. Hasta la concha de mi oído llega la perla de su voz. Periodismo, por ejemplo, eso, pues sí, es correcto, pero es que al final no lo ve nadie. Entonces yo creo que no hay un interés social por el verdadero periodismo, porque, no sé, o sea, cubrir una noticia de lo que se habla en el Parlamento, que al final es lo que depara nuestro futuro, pues sí, yo lo veo muy útil, pero es que eso al final, no sé si no lo ve, es que no sé ni quién puede llegar a verlo. Y en cuanto a periodismo, más objetividad que eso, pues no creo que la haya. Yo no tengo nada que poner, quiero decir que, bueno, a veces la objetividad periodística es aburrida, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá la parte más jugosa en la Galaxia Gutenberg de los periódicos sea el editorial, y el editorial está demostrado que lo leen aproximadamente el 15% de los lectores del periódico, o sea que, pero eso no quiere decir que el editorial sea menos importante que la cartelera, que la consulta en el 22%. Quiero decir que tampoco se puede medir todo en el grado de interés, sino que también hay unas razones objetivas, ¿no? O sea que, no, yo estoy de acuerdo con usted, a veces el Parlamento no interesa, pero bueno, si se ha decidido algo que puede variar en nuestra vida, pues habrá que ponerlo. ¿Alguien quiere preguntar? Todos a la vez no, por favor, que se haga mucho barullo. Efectivamente, iba a hacer esta misma observación. Muchas gracias por haberles convencido de una manera tan notoria. Estoy a su disposición en otra ocasión, y además tienen a continuación una charla muy interesante por una persona que sabe mucho de periodismo. Pues nos vemos aquí dentro de un cuarto de hora. Hasta ahora. Gracias. ¿No? Ah, no, va seguido, perdón.
es que yo tenía el programa y el programa ponía eso, pues nada, lo hacemos de una tirada. Muchas gracias.